Decíamos en el tutorial anterior que los verbos que admiten el juego de voz tienden a identificar la voz activa con la diátesis activa y la voz pasiva con la diátesis no activa, medio pasiva si queréis. Tradicionalmente se ha considerado que la activa de estos verbos se construye desde un elemento agente al que se le otorga la posición sintáctica de sujeto y un elemento externo sobre el que se aplica la actuación verbal que ocupa la posición sintáctica de complemento directo y que puede tener o desempeñar diferentes roles semánticos, en particular el papel de paciente. Si cogéis el ejemplo del gráfico, Muli nos veun, nos transportan, nos llevan mulas, podéis ver cómo Muli es el agente y nosotros, es el paciente. Por lo tanto, en este ejemplo concreto tenemos una voz activa y una diátesis también activa. Pero esto no siempre es así, ya que podemos encontrarnos verbos con juego de voz y la misma estructura sintáctica de sujeto, verbo y complemento directo, en los que la voz activa implica un sujeto paciente, es decir, una diátesis pasiva, aunque tradicionalmente hayamos seguido llamando mal a este sujeto agente. Y además un complemento directo que no es paciente, es otra cosa. Fijaos en el ejemplo causam perdidisti. Perdiste el juicio, perdiste el procedimiento judicial, perdiste el proceso, como queráis. En este caso tenemos un sujeto tú que es el que sufre la pérdida, por lo tanto es un sujeto paciente, y un complemento directo que no es evidentemente ningún paciente, causa, juicio o proceso, sino que es el tema, es decir, el tema lo que nos indica es el simple alcance o contenido de la pérdida. Bien, lo que tenemos en este ejemplo, por tanto, es una voz activa con diátesis pasiva. Si atendemos ahora a la versión en voz pasiva de estos enunciados, vemos que Muli nos veun, nos llevan mulas, tendría su correspondencia en veimur mulis. Nosotros, el sujeto está implícito en la desinencia verbal, somos llevados por mulas. Y si os dais cuenta, ahora mismo en esta voz pasiva lo que tenemos es una diátesis pasiva. ¿Por qué? Porque la posición de sujeto, elíptico, nos, es el paciente. Siendo en la activa el complemento directo, aquí en la pasiva es el sujeto. Por lo tanto, en latín va en nominativo. Mientras que el papel del agente en la activa, las mulas, aquí en la pasiva se ha difuminado y en el caso de que aparezca, que no tiene por qué, ocuparía la posición de complemento circunstancial en ablativo en latín. El complemento circunstancial es un constituyente no obligatorio, que era el sujeto en la activa. Pero fijaros qué sucede ahora con el otro enunciado, el de causam perdidisti. Desde el punto de vista de la voz, su pasiva sería a te perdita causa est. El proceso, el juicio fue perdido por ti. Bien, este enunciado ya tiene una diátesis pasiva en la voz activa. Por lo tanto, ¿qué es lo que aporta desde el punto de vista de la diátesis el cambio de voz? Es decir, su vertiente en voz pasiva. Realmente nada. El uso de la pasiva lo que implica, de la voz pasiva quiero decir, lo que implica es el interés del hablante en poner el foco significativo, es decir, el sujeto, sobre el tema, relegando en este caso al paciente, tú, a una posición marginal de complemento circunstancial no obligatorio, que caso de aparecer y tratándose de personas, se introduce en latín mediante la preposición a o ap. Entonces, optar por la vertiente pasiva de este enunciado no implica un cambio de diátesis, pues sigue tratándose de una diátesis medio pasiva. Lo que implica es un cambio de foco en la posición del sujeto, que es la más relevante. Además, fijaos cómo el denominado complemento agente vuelve a ser etiquetado de forma impropia, ya que en esta frase concreta, AT, sigue siendo paciente, no desencadena ningún proceso verbal ni ninguna acción verbal. Finalmente pensamos que cuando un verbo tiene juego de voz, un mismo enunciado tiene la posibilidad de plantearse en activa o en pasiva a criterio del hablante.
Ello es así solo cuando en la versión pasiva aparece o puede restituirse un complemento agente, bien porque está en el contexto, porque es genérico o inespecífico. Ese complemento agente es mejor llamarlo complemento circunstancial de pasiva, ya que hemos visto que semánticamente puede ser agente o no. Si cogéis el ejemplo Dulce mista sunt amaris, literalmente las cosas dulces se mezclaron con las amargas, o lo dulce se mezcló con lo amargo, con diátesis pasiva, aquí no es posible restituir ningún complemento de pasiva. No hay ningún agente. Hay un sujeto, dulcia, pero agente, ¿qué agente podemos restituir aquí? Bien, por tanto, no es posible la versión activa del enunciado. Fíjate además que si recurrimos a una traducción literal, como las cosas dulces fueron mezcladas con las amargas, sin agente, esa traducción no es adecuada en español, porque el español no admite en estos casos la voz pasiva, solo la pasiva refleja, con se. Las cosas dulces se mezclaron con las amargas. Bien, en el último ejemplo, Dulcia mixta sunt amaris, lo dulce se mezcla con lo amargo, veíamos como un verbo teniendo la posibilidad de juego de voz, su pasiva no tenía correspondencia en la voz activa. No es lo mismo decir que lo dulce se mezcla con lo amargo que mezclan lo dulce con lo amargo, porque en el caso de la activa estamos presuponiendo poniendo un sujeto agente que la pasiva no tiene, luego no es exactamente lo mismo. Y esto además es especialmente significativo con algunos usos verbales de la voz pasiva, que se emplean para indicar diátesis media. Recordad, la noción verbal no excede los límites del sujeto, por ejemplo, quis fallitur, alguien se equivoca. En este caso es imposible restituir una voz activa. O también en su vertiente de reflexividad, el sujeto es agente y paciente a la vez. Por ejemplo, movemur, nos movemos, no tiene nada que ver con nosotros somos movidos. No es posible restituir una activa. En estos usos diríamos que el juego de voz es imposible, aunque estos mismos verbos tengan otros usos en activa. De la misma manera, hay verbos que solo pueden usarse en latín en voz activa, a pesar de que desde el punto de vista de la diátesis fuera posible la pasiva. Fijaos en el ejemplo tortorem metuis, temes la tortura. En español, la tortura es temida por alguien. Es decir, esta construcción o este enunciado admite perfectamente la vertiente pasiva, pero en latín no, en latín es imposible. Estos son los verbos que se llaman activa tantum o solo activa, que si lo pensáis un momento serían el contrapunto en voz activa de los verbos deponentes, aquellos que están anclados a la voz pasiva sin otra posibilidad y con independencia de su diátesis.